Veremos cómo es la cosa. Bien, un poco en respecto a los que están en horario, vamos a arrancar horario. Bien, ¿cómo es el tema? La clase pasada comenzamos a medir la economía y comenzamos con lo que era renta nacional, donde vimos todas las definiciones de renta, pero habíamos llegado a este cuadrito que tenemos acá, donde lo que habíamos hecho era poner el circuito económico básico vertical y dijimos, bueno, vamos a medir la economía a través de este circuito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, vamos a generar el producto, o sea, vamos a generar, perdón, esos ingresos o la renta nacional, que eran los ingresos percibidos por todos los factores de la producción. Entonces dijimos, bueno, lo vamos a generar. ¿Cómo hacemos para medir esa generación de esa renta? Lo vamos a hacer a través del producto, o sea, a través de la producción. Entonces vimos valor agregado, vimos, o sea, que lo pasábamos a plata, después valor agregado, etcétera, etcétera. Entonces sumábamos todos los valores agregados, todas las empresas del país, obteníamos el Producto Bruto Interno. Y después obtuvimos las 8 expresiones del producto, 4 precios de factores, 4 precios de mercado, donde sumábamos el Estado, sumábamos el sector externo y sumábamos las depreciaciones. Y dijimos que el indicador macroeconómico que íbamos a tener para la generación era el Producto Bruto Interno. Después dijimos, bueno, listo, lo generamos, ¿qué hacemos? Lo vamos a pagar a estos tipos, pobres tipos que laburan, a todos los factores de la producción. Entonces vimos el ingreso, donde teníamos salario, renta, perdón, salario, alquiler o renta, interés y beneficios. Y también ahí vimos que de nuevo nos metía a mano el Estado. No, ahí lo vimos, lo vamos a ver ahora. Nos mete de nuevo la mano el Estado, sacándonos los impuestos directos. Entonces teníamos que buscar un indicador macroeconómico porque no teníamos, o sea, con las 8 expresiones del ingreso, lo único que me decían es qué cobraba cada uno, pero no si estaba bien o mal. Entonces buscamos un indicador macroeconómico que resultó ser el ingreso per cápita, que ese ingreso per cápita me daba la recta 45 grados en Lorenz, y bueno, y de ahí veíamos cuán bien o cuán mal estaba distribuido ese ingreso. Y ahí habíamos parado. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos que seguir con esto que tenemos acá, o sea, tenemos que ver cuál es el destino que se le da a esa renta nacional. O sea, vimos la generación, vimos la distribución, que lo vimos a través del enfoque, y ahora vamos a ver el destino, que lo vamos a ver a través del gasto. Entonces, esto es un poco el resumen. ¿Cuál es el destino que se le da? O sea, ¿cuál es el destino que le damos nosotros a la plata? Y le damos dos destinos, el consumo y el ahorro. O sea, un poco como le pongo ahí, che, ¿qué hacemos con la plata? Y sí, ¿cuál será? Seguro que fue lo primero que pensaron en brindar, chupar, morfar, etcétera. Pero bueno, nosotros como personas tenemos que pensar que lo que hacemos con la plata es consumo y ahorro. Entonces, ¿qué es el consumo? El consumo es la parte del ingreso que se le destina a la adquisición de bienes y servicios con el objetivo de obtener satisfacción de ellos, o directa satisfacción. Entonces, vamos a consumir o vamos a gastar la parte que vamos a comprar bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Eso es el consumo. ¿Cuál es el tema? Me parecía que no lo habíamos visto antes, lo vamos a ver ahora. Que nosotros vamos a tener un ingreso disponible. ¿Cuál es el ingreso disponible que tenemos nosotros para gastar? Y vamos a tener el ingreso bruto interno a precio de factores menos los impuestos directos. Habíamos dicho que los indirectos, ya lo vimos arriba, era para pasar de precio de factores a precio de mercado,
Y acá tenemos los impuestos, y los impuestos indirectos dijimos que se podían transferir a los precios, por eso lo tomábamos ahí. En cambio acá los impuestos directos dijimos que eran los que gravaban a las personas. A ver qué pasa en el chat. Imaginé que iba a saltar alguno. Sí, me olvidé, perdónenme, pero esta semana me he olvidado. Lo subí hace 10 minutos, 15 minutos. ¿No está bien? ¿Es poco el tiempo ese? ¿Es poco, Juan Cruz? ¿No te alcanza? No, me olvidé. Esta semana lo tengo que subir, y me olvidé. Me olvidé y sí, es poco, dice Yami. Perdónenme, en serio, esta semana he estado vago. No he estado vago, he estado con otro problemita, con otras cosas y siempre lo he tenido en la cabeza y me acordé de última, como siempre todo. Perdón. Me comprometo a subirlo antes, me comprometo. Ya a la parte ya los tengo todo armado, tranquilamente le podría subir todo, pero de tacaño que soy, le voy a subir de a uno para que no, después no me los lean y me anden adivinando las cosas como la clase pasada. No, ya se los voy a subir un par de días antes, en serio. Esta semana he estado vago, no hay otra definición, ¿sí? Pero se lo subí, por lo menos. Bien, sigamos. Entonces, acá lo que nosotros tenemos son los impuestos directos. Acuérdense que los impuestos directos gravaban a las personas, o sea, nos sacaban parte de los ingresos para pagar el impuesto a las ganancias, el impuesto a las riquezas, etcétera, y que no lo podíamos trasladar a los precios. Entonces, eso nos saca capacidad de compra o nos saca ingreso a las personas, capacidad de gasto, para llamarlo, ¿no? Y después vamos a ver el consumo público. O sea, de hecho, esto se divide en consumo privado y consumo público. Consumo privado es el de la familia y las empresas, que nos matan los impuestos directos. Mientras que después tenemos el consumo público, que es lo que gasta el Estado. Nosotros vamos a considerar, cuando vimos los ingresos del Estado, vimos los impuestos indirectos, los directos, las tasas, las contribuciones, bla, bla, bla. Pero como eso tienen un destino ya preestablecido, que se utilice o no, son dos mangos aparte. Pero nosotros dijimos que las tasas, las contribuciones, las jubilaciones, etcétera, todo que recaudaba el Estado tiene que tener un destino. Lo que no tiene un destino y sirve para cubrir los gastos del Estado son los impuestos. ¿Se acuerdan que lo dijimos? O sea, no tiene un destino fijado. Entonces, por eso acá tomamos como ingreso del Estado para poder ver el consumo público los impuestos indirectos más los impuestos directos. ¿Está claro? Entonces, acá vamos a tener el consumo nacional, que es el consumo privado, más el consumo público. Ahora bien, ¿qué es el ahorro? El ahorro es lo que nos queda. Miércoles que han entrado temprano. El ahorro es la parte del ingreso que nos queda después de haber consumido y de haber pagado los impuestos directos. O sea, eso es lo que nos quedaría, ¿tá? Que nosotros lo vamos a destinar al ahorro. De hecho, también vamos a tener un ahorro privado, donde va a ser el ahorro de las familias. De hecho, es lo que nos queda después de gastar o de consumir. El ahorro de las empresas ahorran cuando tienen una ganancia, que puede tener dos fines el ahorro de las empresas. Uno es la capitalización de la empresa, que significa comprar máquinas, comprar herramientas, comprar edificios, comprar lo que sea, ¿sí? O si no tienen nada que comprar, entre comillas, o nada para invertir, que ya vamos a ver cómo sale esa palabra, lo que hacen es la distribuyen entre los propietarios del capital. ¿Estamos? Entonces, por eso aparece el ahorro privado, el ahorro familiar más el ahorro empresarial, igual que teníamos el consumo, y tenemos el ahorro público.
de nuevo, ¿de dónde sale el ahorro público? Dijimos que el Estado ahorraba cuando tenía superávit fiscal. Y tenía superávit fiscal cuando los ingresos eran mayores que los egresos del Estado. Por lo que lo mismo ahí cuando los recursos genuinos, dije los egresos mayores que los ingresos, creo. Cuando los recursos genuinos son mayores que los gastos corrientes, o sea, cuando los egresos son, perdón, cuando los ingresos son mayores que los egresos. Pero nosotros dijimos, che, el ahorro, el Estado no tenía fines de lucro. Entonces, normalmente el Estado, con ese ahorro que tiene, con ese ahorro que debería tener, lo que hace es la inversión pública. Entonces, tenemos el ahorro nacional, el ahorro privado, más el ahorro público. Ahora bien, nosotros hasta acá hemos hablado de consumo y ahorro, o sea, hemos visto cuánto se consume o qué consume la familia y qué consume el Estado, pero no hemos visto si podemos, a través del consumo y del ahorro, encontrar algún indicador macroeconómico que me sirva a mí para decir, así como encontramos el PBI, dijimos, che, si el PBI sube estamos bien, si el PBI baja estamos en el horno, así como encontramos el ingreso per cápita y dijimos que mientras más alejados estemos del ingreso per cápita, más peor, valga la burrada, se distribuyen las riquezas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Che, ¿y el consumo y el ahorro? ¿Cómo puedo hacer para medirlo? Encontrar un indicador que me diga, che, ¿se está consumiendo bien o mal? ¿O se está ahorrando bien o mal? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros sabemos que el ingreso era igual al consumo más el ahorro. Si produzco una variación de ingreso, me va a quedar que con esa variación de ingreso va a variar el consumo y va a variar el ahorro. Si divido ambos miembros por la variación de ingreso, me va a quedar esto de acá. Variación de ingreso sobre variación de ingreso va a ser igual a 1, que me va a quedar a la variación de consumo sobre la variación de ingreso más la variación de ahorro sobre la variación de ingreso. A este término lo vamos a llamar propensión marginal al consumo, mientras que a este término lo vamos a llamar propensión marginal al ahorro. ¿Qué me dicen estos términos? Que si vamos a ver esto, porque vimos variaciones, si mi renta o mi ingreso aumenta en 1 peso, la propensión marginal al consumo me dice cuánto de ese peso gasto y la propensión marginal al ahorro me dice cuánto de ese peso ahorro. Por ejemplo, si tuviéramos una propensión marginal al consumo de 0,8, la propensión marginal al ahorro sería de 0,2, ¿qué me dice? Que de ese peso que me dan a mí o que me ingresa a mí, 80 centavos lo consumo y 20 centavos lo ahorro. Ahora, encontré esos indicadores macroeconómicos que yo estaba buscando. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse que tenemos 2 sociedades. La sociedad 1, que tiene una propensión marginal al consumo de 0,8, por lo tanto una propensión marginal al ahorro de 0,2, y la economía 2 o la sociedad 2, que tiene una propensión marginal al consumo de 0,9 y una propensión marginal al ahorro de 0,1. ¿Puedo decir cuál de esas 2 sociedades está mejor económicamente? O a ver, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Cuál de esas 2 sociedades está mejor económicamente? ¿La 1 con 0,802 o la 2 con 0,901? ¿Cuál está mejor? Podemos decirlo primero, partamos de esa base. ¿Por qué la 1, Delfina, Eli y Juanma? ¿Por qué?
pero sin embargo la 2, perdón, está consumiendo más. ¿Qué le conviene al país? ¿Que haya consumo o que haya ahorro? ¿Dónde si tienen la misma plata un peso? ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Se entiende la pregunta que hice? Ustedes dicen la 1. Bien. ¿Por qué? Porque tiene más ahorro. Pero yo me pongo al otro lado. ¿Al Estado qué le conviene? ¿Que ahorren o que consuman? ¿Qué le conviene al Estado? Entonces, no entiendo, Delfina. Dijiste la 1 y ahora decís que consuman. ¿Cómo es la cosa? Me encanta cuando dudan así. Lo que al Estado le conviene no es normalmente lo que nos conviene a nosotros. Ah, sonamos. A ver cómo es eso, Santiago. No, los impuestos acá no tienen nada que ver, Gastón. No hemos hablado de impuestos. A ver, si lo explicamos, aunque no sé si vamos a llegar porque queda 1 minuto 40. Hagamos lo siguiente, cortamos acá y arrancamos de nuevo, así lo explicamos y charlamos mejor. Ahora arrancamos de nuevo, cortemos y volvemos a arrancar. En el corte que pusiste a leer lo que cargué hace 10 minutos. A ver, vamos de nuevo. Entonces teníamos dos sociedades, una con 0,8 de consumo, 0,2 de ahorro, la otra de 0,9 de consumo y 0,1 de ahorro. De hecho, me gusta hacerlos dudar, por eso, de hecho que siempre es conveniente para toda economía que se consuma, que no se guarde la plata bajo el colchón, el dólar, en lo que sea. Que ahora vamos a ver cómo son esas inversiones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ustedes pónganse a pensar, cuando hablamos de una propensión marginal al consumo de 0,8, no estamos diciendo que estos tipos no coman huevo para no tirar la cáscara. O sea, ¿qué significa? No hay que ser unos pijoteros, tacaños, que no gasten guita. No, a ver, gastan guita y gastan bien guita y encima les sobra el 20%. O sea, siempre les digo lo mismo. Ustedes imagínense que tu viejo te dé guita, o si laburás, tenga la guita suficiente como para salir todos los fines de semana, bien salido, los días de semana, fin de semana, cuando vos quieras, y encima de que saliste bien, hiciste todo bien, entre comillas, o lo hiciste mal, o te portaste mal, pero lo hiciste bien, ya me tilde, o sea, te portaste mal, pero lo hiciste bien y gastaste muy buena plata, y encima de haber gastado esa muy buena plata, te sobra el 20% de la guita.
O sea, tenés la posibilidad de ahorrar un 20% de tu ingreso. Mientras que otro te sigue el juego a vos, te quiere seguir el juego a vos, y a la segunda ya queda forfait, se queda sin un mango. O sea que el otro tiene una propensión marginal al consumo de 0,9 y al ahorro de 0,10. ¿Quién está mejor? El que tiene 0,8 y 0,2. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad de ahorro. Insisto, no estamos diciendo que ese tipo no coma huevo para no tirar la cáscara. Todo lo contrario. Los dos viven exactamente igual, consumen exactamente igual. La diferencia es que uno gasta el 80% de su ingreso y el otro el 90%. Entonces, simple, ¿quién está mejor? El que tiene el 80%. ¿Y qué hace el Estado? Si el Estado tiene que darle plata, subsidio, llámenlo como quieran, aumento de sueldo, háblenlo como quieran, ¿a cuál le va a dar? ¿Al del 80 o al del 90? ¿A cuál de los dos le va a dar guita? Sí, sí, Nicolás. Por supuesto que al que ahorra menos, porque es cierto lo que dice Nicolás, o sea, a ver, no es que al Estado, a la economía le conviene que la gente consuma. O sea, ¿qué es lo que pasa? Es cierto lo que está planteando Nicolás con respecto a la situación que tenemos ahora. ¿Qué es lo que está pasando? El Estado está emitiendo, ya vamos a ver eso, no sé cómo vamos a quedar, vamos a ver después de esto cómo quedamos. Insisto, ya dentro de 4 o 5 clases vamos a ver moneda y vamos a empezar a hablar de todo eso. Vamos a ver tipo de cambio también, con lo cual vamos a hablar bastante de eso. Entonces, el Estado lo que está haciendo es darle plata al que no tiene, o sea, al autónomo, al monotributista, al que no puede laburar porque no lo deja el Estado, entonces le está dando plata. ¿Para qué? Y para que no se frene la rueda. O sea, ¿cuál es el tema? Y ustedes habrán visto, no sé si alguno tiene la posibilidad, si tiene el permiso para salir y ha andado por la calle, yo lo tengo, por eso se lo digo, lo que es el centro, lo que son los negocios es una lágrima, no unas 20 lágrimas, te dan ganas de quedarte ahí y largarte a llorar. No solamente porque no hay gente, sino todo cerrado. Y ojo, antes de todo esto ya se estaban cerrando muchos negocios y ahora se está magnificando bastante importante la cantidad de negocios que están cerrando. ¿Por qué? Porque la gente no va, no compra, no puede ir, no la dejan ir. Encima el paro de transporte, a ver, un paro medio raro, por llamarlo de alguna forma, pero paro al fin, con lo cual no tienen movilidad. Entonces, está complicado el tema, está complicado. ¿Y qué es lo que está haciendo el Estado? Es cierto lo que dice Nicolás, le está dando plata a la gente que no tiene para ver, para que no pase hambre primero y no se produzca el famoso estallido social, porque puede llegar a reventar, o sea, no tienen para darle de comer a los hijos o no tienen para comer ellos y no les va a gustar y van a salir a la calle y la pandemia va a pasar lo mismo que en Brasil o en Italia, va a quedar el tendal de tipo de gente muerta, con lo cual es complicado. Entonces, ahí está el tema. Entonces, ¿el Estado qué hace? Bueno, le damos a los jubilados, le damos a la UH, le damos a los monotributistas, le damos mucho, poco, algo es algo. A nada, algo es algo. Que le alcance a los tipos, y no, pero bueno, tampoco es llenarlo de guita. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esas dos propensiones marginales, nosotros podemos saber cómo está esa economía. ¿Está? Entonces, la propensión marginal al consumo es la variación de consumo con respecto al ingreso. Nos dice, por cada peso de ingreso o por cada peso que no ingresa, ¿cuánto dedico al consumo?
Y la propensión marginal al ahorro es la variación de ahorro con respecto al ingreso, que nos dice por cada peso de ingreso cuánto dedico al ahorro. Y acá está explicado todo eso. Se ve que se enojaron, como no se los pasé, no lo leyeron, y lo jodí esta vez. ¿Está? Entonces, acá está más o menos explicado eso, ¿sí? Con lo cual, vemos que ya encontramos todo lo, o sea, para estos tres que nosotros teníamos acá, hemos encontrado, que ahora lo vamos a cerrar sobre el final, hemos encontrado los tres indicadores macroeconómicos. Para la generación, el Producto Bruto Interno; para el ingreso per cápita; y para el gasto o el destino, la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro. Ahora bien, aparece un terminito que por ahí se confunde, que es la inversión. Una definición rápida de inversión: la inversión es el destino del ahorro. O sea, todo lo que se ahorra va a parar a la inversión, directamente. Cuando estemos ya sobre fin de año y lleguemos al tema que ustedes van a tener que hacer el trabajo, que es proyecto de inversión, que vamos a ver cómo lo replanteamos este año, porque se está poniendo duro, ¿eh? No sé si volvemos a clase este año. Eso es lo que se está comentando. Ojalá que sí, pero se está poniendo cada vez más duro. Cuando hablemos de inversión, cuando veamos, nos metamos de lleno en el tema de proyecto de inversión, vamos a poner esta definición, o sea que vamos a tener, o supone, el sacrificio presente de una cierta cantidad de dinero a cambio de un valor futuro que posiblemente sea incierto. ¿Qué significa? Fíjense que acá tenemos dos características. ¿Cuáles son las características? Un valor futuro, con lo cual tenemos un tiempo para que evolucione esa inversión, y después posiblemente sea incierto, tenemos un riesgo. Entonces, toda inversión va a tener dos características: tiempo y riesgo, que nosotros tenemos que tratar de minimizarla. O sea, como ingenieros, ya insisto, cuando lleguemos al proyecto de inversión, vamos a ver qué vamos a hacer para, a ver, no vamos a decir, che, tenemos riesgo 0 y esto va a andar de 10, pero tenemos que tratar de minimizarlo ese riesgo, porque si no nadie invertiría. Hoy el país está complicado, pero por otros temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, supone el sacrificio de una cierta cantidad de dinero a cambio de un valor futuro. Por ejemplo, una inversión es cambiar de laburo. Si yo cambio de laburo, estoy haciendo una inversión. O sea, estoy sacrificando una cierta cantidad de dinero que tengo hoy segura por el laburo que tengo, sea mucho, sea poco, y viene alguien y me ofrece un laburo por más plata. Entonces yo digo, listo, me voy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ojo, cuando te ponen esa zanahoria adelante, que es complicado. ¿Por qué? Porque tenés que analizar ese riesgo que vos podés correr. O sea, no te vayas de boca sobre la plata que te puedan llegar a ofrecer. Porque, insisto, estás haciendo una inversión. Es un laburo que vos tenías tranquilo, conocido, con gente conocida, un tiempo que vos estabas efectivo, y varias cosas más que es complicado. Te vas a otro laburo donde no conoces a nadie o conoces muy poca gente, una empresa que no sabes cuál es la situación económico-financiera de esa empresa, con lo cual, antes de hacer ese cambio, siempre tenés que evaluar ese riesgo. Che, ¿a qué empresa me voy? ¿Cómo está? Y ojo, porque trata de conocer a tu jefe, porque después le caíste mal a tu jefe y tenés 3 meses de prueba. A los 3 meses o antes te meten un boleo y te quedaste sin el pan y sin la torta. Entonces tenés que tener ese cuidado, porque ese es el riesgo que podés llegar a correr en este tipo de inversiones, ¿sí? Si querés cambiar laburo. De hecho, hacer un edificio, hacer una casa, etcétera, ya lo vamos a analizar, también es una inversión.
¿sí? Ya lo vamos a ver a eso. Pero por ahora entiendan este concepto. Estoy jugando una cantidad de dinero en el presente para obtener un mayor valor en el futuro, pero ojo con el riesgo. ¿Está claro? Dentro de la inversión podemos definir dos tipos de inversiones, lo que son la inversión financiera y la inversión real y económica. Perdón. ¿Qué es la inversión financiera? A ver qué pasa en el chat. Profe, ¿es posible que exista ahorro si hay déficit fiscal? No. No, pará. Si hay déficit fiscal, a ver, Andrés. El déficit fiscal es cuando el Estado gasta más de lo que le ingresa. Si vos gastás más de lo que te ingresa, no podés tener ahorro. ¿Está? O sea, el Estado cuando ahorra, cuando tiene superávit fiscal, cuando gasta menos de lo que le ingresa. Si tenés déficit, al contrario, te estás endeudando. ¿Sí? Vos ponete a pensar en tu economía, che, si estás gastando más guita de la que ganás o de la que te manda tu viejo, de la que te paga lo que sea, y vas a tener que empezar a vender cosas o empezar a pedir prestado. Si no, sos boleta. Si querés seguir gastando, ¿no? ¿Estamos? ¿Se entendió, Andrés? No, sí, lo que pasa es que me lo mandó privado, Juan Cruz. Me lo mandó en privado. Vamos a nuevo. Tenemos dos tipos de inversiones, la inversión financiera y la inversión real o económica. La inversión financiera es la que normalmente se conoce como un intercambio de papeles. O sea, ¿qué significa? Una inversión financiera es un plazo fijo, hacer un plazo fijo, comprar un bono, comprar dólares, ¿sí? Donde ese tipo de inversiones no generan valor agregado para el país. Al contrario, lo revientan. No sé, habrán escuchado los fondos buitre y todo este pelote que tiene el ministro de Economía para arreglar con toda la deuda que tiene la Argentina. Es esto, es inversión financiera. Lo que pasa es que en la Argentina en los últimos años siempre combino la inversión financiera a la inversión real. ¿Por qué? Y es muy simple, te da más ganancia. Es así de fácil. O sea, ¿por qué se van o por qué no vamos todo al dólar? Y porque no confiamos en nuestra moneda. Ya lo vamos a hablar cuando veamos moneda. Pero es más o menos el tema. O sea, a ver, vos con tu guita no querés que te roben, no querés perder, no querés, bueno, te va a inversiones que tengan un rendimiento fundamentalmente mayor que la inflación, si no, no te sirve. ¿Está? Entonces, la inversión financiera es eso. Ojo, fíjense ahí que se produce una desinversión por parte del vendedor. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vos vas a hacer un plazo fijo y vas al banco y le depositas o le vendés, como sea, ya vamos a llegar a banco, 100 mangos. Decís, bueno, yo vengo y hago un plazo fijo por 100 pesos. ¿Qué hace el banco? El banco te devuelve un papel donde dice, por estos 100 pesos, en tanto tiempo, tanto interés, te voy a devolver 110. Con lo cual el banco, en ese momento, en esa acción, se pierde plata porque recibe 100 y se compromete a devolverte 110. Que después el banco haga lo que sea con la plata, son dos mangos aparte. Yo estoy hablando en ese momento. En ese momento el banco sufre o se le produce una desinversión porque recibe 100 y se compromete a devolver 110. ¿Vamos? Eso es una inversión financiera, la famosa bicicleta financiera que me van a escuchar varias veces y que lo deben escuchar muy a menudo si se chocan con algún noticioso o con algún diario. Y después tenemos lo que es la inversión real o económica, que esta es la que realmente va a empujar el país, porque siempre se produce un aumento de capital. O sea, ¿cuál es la inversión real o económica? La compra de máquinas,
la instalación de nuevas empresas, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ven, ahí no se produce una desinversión por parte de nadie. ¿Por qué? Porque yo compro una máquina o instalo una planta para ganar plata. El tipo que me vendió la máquina o la planta también ganó su plata. Entonces, no hay una desinversión por parte de nadie. Se genera valor agregado. ¿Por qué se genera valor agregado? Y porque hay gente que ha laburado para hacer ese bien que vos compraste o ese bien de capital que vos compraste. Entonces, esa es la inversión que tenemos que tener. En la Argentina, en los últimos varios años, siempre se metió en la inversión financiera. Por eso es que joden con los aumentos de tasa de interés, lo que ahora empezó a bajar y ahora lo empezaron a subir de nuevo, etcétera, etcétera y etcétera. Ya vamos a ver si llegamos a moneda y lo charlamos un poco al tema. ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces, con todo esto se forma la inversión bruta interna. ¿Cómo está formado? ¿Qué es la inversión bruta interna? El valor monetario de la producción de bienes de capital en un país dentro de un periodo considerado. Acuérdense que siempre hablamos de un año. Entonces tenemos que la inversión bruta interna es igual a la inversión de reposición más la inversión neta. ¿Qué es la inversión de reposición? Es toda la plata que se invierte para reponer el capital desgastado o depreciado. Con lo cual, con esa inversión no genera valor agregado. ¿Por qué no genera? A ver, vamos de nuevo. No aumenta el valor agregado. ¿Por qué no aumenta el valor agregado? Porque estás cambiando una máquina por otra nueva, que a lo mejor es más moderna, pero estás tirando una para entrar la otra. No incorporaste una persona de más, no incorporaste tierra de más, no incorporaste capital de más, sino que es como que cambies una por otra, directamente. Así lisa y llanamente. O sea, todo lo que se deprecia o todo lo que se cambia porque está depreciado va a la inversión de reposición. Mientras que la que hace crecer el país es la inversión neta. ¿Qué es la inversión neta? Es la compra de bienes de capital, donde esta sí genera valor agregado, porque estoy comprando una máquina nueva que antes no existía, estoy generando puestos de trabajo nuevos que antes no existían. Esta inversión es la que joden todos los presidentes, la que Macri dijo se viene la lluvia de inversiones, que Alberto Fernández también está diciendo tenemos que traer inversiones. Esta es la que tenemos que traer. ¿Por qué es esta la que tenemos que traer? Porque aparece este señor que está acá, el multiplicador de inversiones. ¿Cómo se define el multiplicador de inversiones? Si alguno tiene el apunte, le va a decir el número por el cual hay que multiplicar, el no sé qué, con qué sé yo. Lo definimos muy simple. La variación de renta sobre la variación de inversión es mayor o igual que 1. Esa es la base del multiplicador de inversiones. ¿Por qué? Porque si paso esta variación de inversión para el otro lado, está dividiendo, pasa multiplicando, me queda que la variación de renta va a ser mayor o igual que la variación de inversión. O sea, esto que dice acá abajo, una variación de la inversión hace variar a la renta en una cantidad mayor a la inversión. Por ejemplo, no puse este ejemplo, pero no importa. En los años, o en el año 2000, 2001, no me acuerdo si fue a fines del 2001 o fines del 2000, eso no, por suerte se me borró, pero no se me borró del todo.
Tuvimos 5 presidentes en una semana. A lo mejor ustedes eran muy chicos y no se acuerdan, pero sí a lo mejor se acuerdan de la anécdota. Y si no, pregúntenle a sus papis, seguro se deben acordar. Tuvimos 5 presidentes en una semana. Veníamos de Menem, después de Menem vino de la Rúa, y estábamos en plena convertibilidad, mantenían esa convertibilidad, ya vamos a ver después, donde apareció Cavallo y dijo, firmó un decreto, una ley, no sé qué era, de la intangibilidad de los depósitos, no vamos a tocar los depósitos, a la semana metió el corralito, nos dejó a todos haciendo chilenita en el aire, no te daban de tu plata, o sea, no te dejaban sacar los depósitos ni de tu plata, o sea, vos tenías una caja de ahorro y te dejaban sacar 200 pesos por semana, como si hoy te dejaran sacar 2.000 pesos por semana, y con eso te lo tenía que bancar. Las tarjetas de crédito, olvídate, no funcionaban, las tarjetas de débito menos, era otro país, ¿sí? Bien, se va de la Rúa en el helicóptero, viene, no me acuerdo quién, no sé si fue Puerta, creo el primero, agarra a Rodríguez A declara el default, o sea, dice la Argentina no va a pagar la deuda eterna, no llegó a San Luis, que ya le habían metido un boleo, entró, no me acuerdo quién era el otro, creo que el que fue presidente entre Cristina y Macri, creo que fue ese, creo. No quería agarrar a nadie, de hecho todos se borraban, y apareció Dualde. Camaño, ese mismo, gracias Tomás. Ese debe tener mi edad más o menos, no debe ser ningún jovencito. Apareció Dualde. Dualde también tiró su frase célebre, la primera fue que dijo, el que depositó dólares se le devolverá, no sé, porque a mí no me devolvieron un peso. Dijo que se le devolverá dólares, la cuestión es que al tiempo rompió la ley de convertibilidad, pasó de un peso un dólar a un dólar un peso con 40 directamente, o sea, un 40% de evaluación, así de una. La cuestión es que con todos los mambos que había en este país, el dólar automáticamente se fue a 4 pesos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que el dólar a 4 pesos, un valor de la soja de 600 dólares la tonelada, los chinos que morfaban soja lo tonto, hoy pónganse a pensar, el precio de la tonelada de soja no llega a 300 dólares, o los commodities han caído una barbaridad, para colmo con esta pandemia, vieron que el petróleo ya te lo, como te pagan para que lo recibas, al revés, en vez de vos pagar para comprarlo, ellos te pagan a vos, porque no tienen dónde meterlo, entonces tienen, y los otros tampoco tienen, están de petróleo hasta el cuello. Entonces, ¿qué pasó con Dualde? Se fue a 4. Soja 600 dólares, así dejamos la Argentina, donde matamos la agricultura, matamos la ganadería, todo el mundo tenía un pedacito de tierra en tu casa y sembraba soja. Así hicimos pelota todo el suelo en ese momento. La cuestión es que ¿qué hicieron los ojeros? O sea, un dólar 4 pesos, pero los costos estaban a 1, o sea, estaban a 1 peso. Entonces le sobraban 3 mangos por cada dólar que entraba, y lo que entraba era fantasmagórico la guita que entraba. Entonces, ¿qué hicieron? El país estaba paralizado, pero peor que ahora, sin exigencia. Entonces, ¿qué pasó? Esos 3 pesos que hicieron los ojeros. Lo primero, empezaron a comprar o mejoraron su tecnología con la parte de las cosechadoras y todo eso,
con lo cual empezaron a comprar repuestos primero, después cosechadoras nuevas, con lo cual activaron el mercado agroindustrial. Después de que hicieron eso, ¿qué hicieron? Cambiaron las picadas, las camionetas. Entonces activaron o reactivaron el mercado de las camionetas. Todavía le seguía sobrando guita. ¿Qué hicieron? Empezaron a hacer edificios. Habrán visto, pregúntenle a cualquiera de sus profes que haya estado en esa época. El 2003 los ingenieros civiles era una joda, era un laburo, o sea, era un edificio al lado del otro. Acá yo vivo en Junior, en General Paz, había entre 1 y 2 edificios por calle, por cuadra, fácil que se hacía en ese momento. Con lo cual, todo guita de la soja. ¿Qué pasó? Los que laburaban en la agroindustria empezaron a consumir más, con lo cual les empezaron a dar más guita a los almaceneros, cambiaron los autos, con lo cual reactivaron la industria de los autos. En la construcción, todos los obreros de la construcción iban y compraban las motos, con lo cual reactivaron el mercado de las motos, ¿se entiende? Con lo cual fue cayendo toda esa, no cayendo, sino lloviendo, que fue yendo para abajo, toda esa inversión, con lo cual la renta se empezó a mover el país gracias a eso. Por eso siempre joden con que hay que traer inversiones. ¿Por qué? Porque esas inversiones mejoran todo. Y pónganse a pensar que en la Argentina, en el año 2000, 2001, antes de los 5 presidentes, Cavallo, ministro de Economía, tenía la teoría de que cualquier país que tuviera menos de 10.000 millones de dólares de reserva estaba fundido. La Argentina en ese momento tenía 9.000 millones de dólares. O sea, estábamos no fundidos, refundidos. Año 2001. Fíjense que en el año 2008, 2007, 2008, pasamos a tener 54.000 millones de dólares. Con lo cual, en 5, 6, 7 años, la Argentina ganó más de 40.000 millones de dólares gracias a eso. O sea que fíjense el famoso viento de cola, lo deben haber escuchado, el viento de cola en la Argentina, la soja al valor, bla, 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 bla. Todo eso gracias a que hubo una variación de inversión. Bien o mal, bien o mal. Pero esa variación de inversión hizo subir la renta y nos dio laburo a todos y empezó a reactivar toda la economía, empezó a mover la rueda. ¿Está claro? ¿Dudas? Por eso es que Macri jodía con la lluvia de inversiones, por eso es que Fernández va a joder con las inversiones, por eso es que todos los presidentes que ustedes escuchen van a decir tenemos que traer inversiones. Ojo, externa o interna, la cuestión es que movamos la guita y no nos vayamos a esto que es lo que nos revienta. Esto es lo que nos mata. Esto es lo que nos mata. La inversión financiera. Ya vamos a ver cuando veamos proyectos de inversión cómo hacemos para ver si nos conviene la inversión real o la inversión financiera. Ya lo vamos a analizar después. ¿Está? ¿Dudas hasta acá? El chat. No entiendo la pregunta, Yamil. Me decís inversiones no es vender empresas nacionales, ¿o sí? A ver, ¿qué quieres decir con eso? Habilitate el micrófono, porque no te entiendo. O sea, a ver si te puedo interpretar, porque veo que estás ahí. Si usted le llama inversiones a que Argentina... No, para. Partamos de una base. A ver.
Yo no creo en eso de que, no sé si estás hablando de empresas privadas o de empresas públicas. Si hablas de empresas públicas, ya prácticamente quedan pocas, o sea, queda EPEC, queda Aerolíneas y ahora YPF, el resto las vendieron a todas. En la época de Menem las había vendido todas. Reventó los ferrocarriles, reventó un montón de cosas, Menem, que bueno, con eso fue la joda que tuvimos del 90 al 95, casi llegó hasta que él se fue en el 99, y después así quedamos, ¿no? Después vino toda la hecatombe esa que más o menos le hice un resumen. Yo no creo que las empresas públicas se deban vender. Y fíjate ahora lo que está pasando, por ejemplo, con las aerolíneas en el mundo. Lufthansa está pidiendo, o sea, Lufthansa se había sacado de encima al Estado alemán y ahora le está pidiendo guita de nuevo, con lo cual el Estado alemán va a volver a tomar parte de eso. Ojo, tampoco estoy de acuerdo con lo que dicen la Vallejo que por dar plata te tienen que dar a cambio de acciones de la empresa. Eso no estoy para nada de acuerdo, para nada. ¿Qué es lo que pasa? Si vos a lo mejor te referís a lo que es Holcim o a lo que es del rubro de ustedes, a lo mejor, ¿qué fue lo que pasó? Y llega un momento, a ver, las empresas de capitales nacionales, fíjate que son muy pocas las que quedan en pie, o las empresas de familias nacionales. Fíjate que una de las pocas que queda es Arcor. ¿Pero por qué queda Arcor? Porque se supo manejar, o sea, se supo gerenciar. O sea, ¿por qué vendió la Fortabat? ¿Por qué vendió Loma Negra? Porque dijo, no tengo nadie atrás que me siga. Entonces, es muy complicado en la Argentina hacer ese traspaso de generaciones. No lo saben hacer. O sea, yo he trabajado en varias empresas familiares y es muy difícil que el uno se retire. Muy difícil. Y más cuando depende todo de él. Y aparecen los celos entre los hermanos, los primos y todos los que aparecen y cada vez son más, cada vez se hace más complicado. Entonces, ojo con eso. Por ejemplo, a mí me contaron la historia de uno de los Minetti, antes de que vendieran la empresa, que hubo uno que se casó con la hermana de uno de los Minetti. Y después que se casó, fue a la empresa y dice, bueno, ahora vengo a laburar en la empresa, ¿qué tengo que hacer? Nada, dice. ¿Cómo nada? Chiste, yo quiero ser jefe. No, para. ¿Cuánto querés ganar? No, bueno, decime qué puesto me da. No, decime vos cuánto querés ganar. No, bueno, pero depende del cargo. A ver, decime cuánto querés ganar. Y, mirá, depende, si me da una gerencia. Mira, ¿querés que te diga una cosa? Decime cuánto querés ganar. Rajá de acá, andá, sé feliz a mi hermana. Yo te pago lo que sea con tal que no joda acá. Y es el tema. Desgraciadamente, las siguientes generaciones no se capacitaron para poder darle una continuidad a esas empresas. Pasó con muchas, ¿eh? Pasó con Loma Negra, y no te estoy hablando de una empresa cualquiera. Pasó con Minetti, que estoy hablando del rubro de ustedes, ¿no? ¿Por qué no pasó con Arcor? Porque Arcor se gerenció todo, se privatizó, para llamarlo de alguna forma. Y a ver, en Arcor funciona, ¿eh? No se casan con nadie. ¿Está bien o está mal? Y es la forma. No sé si es eso lo que preguntaba Yamil. No sé a cuál de las dos empresas te referías, si a la empresa privada o a la empresa pública. Por eso te respondí un poco de las dos. Ojo, y no estoy nada de acuerdo que no se capacite la siguiente generación para hacerlo. No estoy de acuerdo. O sea, el uno, a ver, el grave problema de que esa gente se creían imprescindibles, y de imprescindible no hay nadie.
todos nos vamos a morir, esto va a seguir girando. O sea, como dicen, el imprescindible está lleno del cementerio. Entonces, ese es el problema. Tenés que darle lugar a la segunda generación para que la cosa se mueva y vaya para adelante. Insisto, no sé, Yamil, ¿te borraste? ¿Qué te pasó? Decime si era... Te contesté la pregunta, por lo menos. Bien, de nuevo está quedando 1 minuto 35. Vamos a cortar y hacemos el último, que no sé si vamos a llegar a todo. Vamos a tratar de... 9:15, 9:20, cortar. Vamos a ver si llegamos. Por eso cortamos ahora y seguimos el resto. ¿Sí? Volvemos en nada. Bien. ¿Dudas hasta acá? Bien. Entonces, con todo esto, ¿qué hacemos? Las famosas expresiones del gasto, así como vimos en producto y en ingresos, vamos a ver también en gastos. Acá hay algo que no lo anoté, la verdad es que no, con los industriales se ve distinto. Pero fíjense una cosa que, aunque acá lo puse, dice, en este caso, tener muy en cuenta que de precio de mercado, ya el que al tener el gasto del Estado, ¿qué quiero decir con esto? Esto que tenemos acá es a precio de mercado. Fíjense que no están los impuestos indirectos, acá se acuerdan que nosotros para pasar de precio de factores a precio de mercado, nosotros lo que hacíamos era sumarle los impuestos indirectos. Acá no le sumamos los impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque los impuestos indirectos ya están acá. Ya están en el gasto del Estado. Acuérdense que el gasto del Estado, nosotros dijimos que lo daba con los impuestos. Estaba por acá arriba. Acá está. No estaba más arriba. Acá está. Entonces, si ya lo tenemos incluido dentro de la fórmula para calcular el gasto bruto neto o el gasto bruto interno, sí, directamente lo sacamos. O sea, acá es al revés. Esto es a precio de mercado. Para pasarlo a precio de factores le tenemos que restar los impuestos indirectos porque ya lo tenemos incluido acá. Es un poco lo que quise poner acá, no sé si se entiende o no. Pero a los fines de ustedes eso mucho no le interesa. ¿Sí? Entonces, con todo esto, después de que vimos el gasto, bla, 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 vamos a cerrar este gráfico. ¿Cómo lo cerramos? Hasta acá estábamos como estábamos antes, la generación, la distribución y el destino. ¿Cómo lo calculábamos? A la generación la calculábamos a través del Producto Bruto Interno, a la distribución a través del ingreso bruto interno, al destino a través del gasto bruto interno. ¿Y a qué conclusión llegamos?
que cualquiera de los tres lo estamos midiendo, o sea que yo puedo calcular el Producto Bruto Interno, que es normalmente como se calcula, con esta fórmula. Consumo más el gasto del Estado más la inversión. ¿Por qué? Porque esto es mucho más fácil de medir que los valores agregados de todas las empresas, de todo el país, bla, bla. Es mucho más fácil de medir esto. ¿Estamos? Entonces, normalmente el PBI lo van a ver calculado a través de alguna de estas fórmulas. ¿Sí? Cuando hablen de PBI le van a hablar de consumo, le van a hablar del gasto del Estado. O sea, fíjense que lo que se habla, inclusive lo que estuvimos charlando un poco recién, era del consumo. Bueno, gracias, Delfina. Hablamos del consumo, hablamos, ustedes escuchan, che, el Estado tiene que gastar menos, el consumo tiene que aumentar, tiene que haber inversiones. ¿Para qué? Y va derecho acá. Por eso tenemos esta igualdad, o sea, al Producto Bruto Interno yo lo puedo calcular a través del gasto o a través del ingreso. Por eso es que joden con consumo, que la gente consuma, que el Estado gaste menos y que traigan inversiones. Así de simple. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son los indicadores macroeconómicos? Como dijimos, del producto, el PBI, de la distribución, tenemos el ingreso per cápita, y del destino, la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro. Ahora bien, si vemos todo esto, tratamos de encontrar la dinámica. ¿Qué significa la dinámica? ¿Cómo es este circuito? ¿Sí? Nosotros vemos lo siguiente. Nosotros partimos, vamos a checar un poquito a ver si entra todo, no tanto. Ahí. De cualquier manera, esto está explicado todo acá, ¿sí? Pero ¿cómo es la dinámica? Nosotros dijimos que teníamos tres sectores de la economía. El primario, el secundario y el terciario. Y que dijimos que el primario era el que hacía todos los recursos naturales, que trabajaban los recursos naturales, agricultura, ganadería, caza, pesca, etc. El secundario era el manufacturero, casas, autos, etc. El terciario era el de los servicios, transporte, abogado, docente, etc. Cada uno aportaba su valor agregado al Estado. Si sumamos los valores agregados que producen, supongamos que el sector primario contribuye con este valor agregado, el sector secundario contribuye con este valor agregado y el sector terciario contribuye con este valor agregado. Si sumamos los tres valores agregados, vamos a obtener, ya metemos el Estado adentro, vamos a tener el Producto Bruto Interno a precio de mercado. Con lo cual, tenemos esto. ¿Sí? O sea, generamos este producto. Ahora, ¿qué hacemos? Le vamos a dar la distribución. ¿Cómo era la distribución? A través del ingreso. Entonces, este PBI, por ahora este PBN, ya después lo vemos, este PBI que va, parte va a salario, parte va al beneficio, trabajo, empresario, tierra, capital, cada uno recibe su parte, como estamos a precio de mercado, están los impuestos indirectos, con lo cual lo generamos, lo distribuimos. Ahora, ¿qué hacemos? Le tenemos que dar un destino, el gasto. ¿Cuál era el destino? El salario va a consumir, va a ahorrar y va a pagar los impuestos directos. Los beneficios o los empresarios van a consumir, van a ahorrar, van a pagar los impuestos directos. La tierra va a consumir, va a ahorrar, va a pagar los impuestos directos. El interés va a consumir, va a ahorrar y va a pagar los impuestos directos. Y acá seguimos con los impuestos indirectos.
Si sumamos todos los consumos, sumamos todos los ahorros y los impuestos directos los sumamos a los impuestos indirectos, vamos a encontrar que todo esto son los impuestos indirectos más los directos. Esto es el ahorro privado y esto es consumo privado. ¿Dónde sale el consumo privado? De este consumo más este, más este, más este. ¿De dónde sale el ahorro privado? De este ahorro, más este ahorro, más este ahorro, más este ahorro. ¿Sí? ¿Qué tenemos en esta columna? O sea, fíjense que acá todo se mantiene, ¿no? Esto debería, no lo puse, pero debería ser toda una línea que es como si fuera una columna de guita, para llamarlo de alguna forma, una columna de plata que está circulando, este que tenemos acá, está circulando en la economía. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es lo que se conoce como la presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria? Es la participación que tiene el Estado dentro del PBI. O sea, lo que nos saca el Estado a nosotros en impuestos. Aprox, hoy, depende lo que ganes, pero tenés que calcular entre un 60 y un 70% de tus ingresos van al Estado. Más o menos. Peso más, peso menos. ¿Por qué 60 o 70? Y porque depende de lo que ganes. Si te alcanza o cómo te alcanza el impuesto directo fundamentalmente. O sea, ¿qué significa eso? Y que vos ponete a pensar que en el año hasta julio, agosto, laburás para el Estado. Recién a partir de agosto laburás para, o sea, a partir de septiembre, agosto, septiembre, empezás a laburar para vos. O sea, 7 meses, 6, 7 meses se lleva el Estado, entre 7 y 8 meses se lleva el Estado, y 5 son para vos. Así de simple. ¿Está? Pero bueno. Y de hecho, como acá tenemos el ahorro privado, esto va a ser la parte de nuestros ingresos que nosotros destinamos al ahorro, con lo cual va a ser la propensión marginal al ahorro. Y esto que tenemos acá es la parte de nuestros ingresos que nosotros destinamos al consumo. Con lo cual esto que tenemos acá va a ser la propensión marginal al consumo. Ahora bien, estos impuestos se dividían en consumo público y ahorro público, si existe. Si sumamos el consumo público y el consumo privado, vamos a tener el consumo interno, y si sumamos el ahorro público más el ahorro privado, vamos a tener el ahorro interno, donde este ahorro interno, ¿en qué se dividía? En la inversión de reposición y la inversión neta, que esta es la que hace crecer el país, la que me da el multiplicador de inversiones. Ahora bien, nosotros dijimos que la Argentina no estaba solo en el mundo, sino que hacía transacciones económicas con el resto del mundo. Supongamos que ya lo vamos a ver a partir de la clase que viene, que tengamos una balanza de pagos o un saldo de remesas de exportaciones positivo. O sea, ¿qué significa? Que las exportaciones sean mayores que las importaciones. Con lo cual, de este PBI, de este volumen de dinero, vamos a pasar a distribuir este volumen de dinero. ¿Qué significa? Que vamos a tener más guita para distribuir, o sea, que estamos importando plata, o sea, estamos exportando valor agregado. Entonces vamos a tener más plata para repartir, o sea, de este volumen que nosotros teníamos, ahora tenemos esto extra. Ojo, porque si este saldo de remesas fuera negativo, en vez de venirse para acá abajo, se va para arriba. Y en vez de tener todo esto para distribuir, vamos a tener una parte menos. ¿Me siguen? ¿Qué pasa con este saldo de remesas? Es ahorro que vamos a tener externo,
son las inversiones externas. Son las famosas inversiones o la lluvia de inversiones que decía Macri que tenían que venir. Fíjense lo que producen esa lluvia de inversiones, que de este PBI nos vayamos a este PBN, donde hay más guita para repartir. Con lo cual, esto que tenemos acá es cómo circula todo esto, o es el resumen de todas estas dos clases que hemos visto hasta acá. Ya se están pensando, estúpido, ¿por qué no viniste acá en vez de tenernos tanto tiempo hablando pavada? ¿Dudas? Esto que tiene acá es toda la explicación de este gráfico, la pavada que hemos estado hablando recién. ¿Sí? Lo tienen todo acá. ¿Dudas? ¿Seguro no hay dudas? Bien, prometo, Juan Cruz y Delfina, para que no se enojen. Les prometo que la próxima clase la voy a subir antes. Espero poder cumplirlo. ¿Estamos? Ah, ¿no era vos, Delfina? Y bueno, siempre estás ahí, entonces por eso te metí en la volteada. Bien, insisto, voy a intentar subírselo antes. Sí, ya lo tengo hecho, lo que pasa es que de vago nomás. Tengo que pasar a PDF y subirlo. ¿Dudas? En principio, como para que vayan teniendo idea, hemos hecho un número. El segundo parcial va a ser entre el 5 y el 12 de agosto. O sea, después de los turnos de examen. Si es que hay turnos, si es que volvemos, no sé. Pero en principio, como para que más o menos tengan una idea. ¿Está? Sí, Gastón, ¿qué duda tenés? Ahí me habilito el micrófono para... Dale. ¿Se escucha? ¿Sí? Genial. Ahí en el cuadro que estamos viendo ahí en la página 5, en la página todo lo que él... 5. Para un cachito, la página vamos 5. a la 5. Sí, sí. O el de abajo. No, el de abajo. El que explicó el último. Sí. Ahí aparece que el saldo, que todo lo que es el PBI tiene un impuesto. ¿El saldo de remesas externas también sufre alguna disminución por impuestos o todavía es que no lo vimos? Porque es como No, que a todo ver, el saldo va a ahorro externo y a lo que inversión. pasa es que cuando vos hablas de saldo de remesa, ya están fuera los impuestos. ¿Está? Ahí va. O sea, es lo que realmente te ingresa. O sea, vos habrás escuchado que los exportadores tienen que liquidar las divisas. Ya vamos a ver cuando veamos tipos de cambio. O sea, a los exportadores ya cuando le pagan esas divisas, le sacan, o sea, cuando liquidan esas divisas, porque ¿qué es lo que hacen los exportadores? La guita la dejan afuera para no tener que pagar ese impuesto. Entonces, por eso están jodiendo de que la traigan. Entonces, ¿cómo es el tema? Cuando la traen, le sacan esos impuestos, pero este saldo de remesas ya estaría libre de impuestos. Es lo que realmente vamos a disfrutar, entre comillas. ¿Sí, Gastón? ¿Se escucha? Sí, te escucho. ¿Qué tal, profe? Una consulta. Sí. ¿Dónde se pueden ver datos oficiales de todo lo que sea macroeconomía a nivel Argentina, por lo menos? ¿Tiene Por alguna ejemplo, información? Porque generalmente cuando se busca en Internet aparecen de años anteriores. Obviamente es que que el lo que actual no va a pasa, existir, pero el del año anterior, por lo menos. sí, en el INDEC. Ah, INDEC, bien. En el Eso era. INDEC seguro vas a encontrar. No sé qué datos estás buscando, decime qué datos están buscando y te puedo llegar a decir. Pero normalmente los datos los tenés que buscar en el INDEC. En el INDEC o en la UCA o en la... En eso vas a encontrar los datos. El INDEC todavía está creíble. Hay unos años que están medio trucho, que son del 2008 más o menos hasta el
2015, más o menos. Todo eso está complicado, los datos del INDEC. Pero últimamente está bastante actualizado. Y en esas épocas que el INDEC está no creíble, podés ir a la UCA. Bien, gracias. Era para consultarle eso nada más. ¿Qué otra duda? Bien, chicos, si no hay más dudas, el miércoles que viene arrancamos con el tema de sector externo. ¿Sí? Nos vemos el miércoles que viene. Chau, chicos, hasta luego.